rock y territorios, derribando el metro cuadrado. Hola amigos y amigas, ¿cómo estamos? Espero que estén todo muy bien. Estamos acá en nuestro sexto programa de rock y territorios derribando el metro cuadrado. Mi nombre es Piero Santoro, soy miembro de las asambleas contra las rutas del saqueo y me acompaña Eli Jiménez Cortés, investigadora del colectivo El Quintral y parte también de las asambleas contra las rutas del saqueo. Contar, porque en los capítulos anteriores no lo hemos hecho, que la asamblea contra las rutas del saqueo es una experiencia de articulación de asambleas y medios libres de diferentes territorios de América Latina. Hay asambleas y medios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, ¿ya? Y es un espacio que nos ha permitido compartir experiencias y también organizarnos más allá de las fronteras impuestas por el Estado. Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado es un programa radial que trata de... Es un programa de análisis, ¿ya? Es un programa de conversación que aborda el avance depredador de las dinámicas extractivistas, principalmente en las tierras del norte semiárido. Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado también es un programa que rescata el arte local a través de la difusión de la música de las bandas locales de la región de Coquimbo y también hace un rescate sobre la historia de estos grupos. ¿Te parece si vamos a la reseña de una banda y escuchamos su música, Eli? Esta semana nuestra banda invitada es Grava. Grava es una banda que explota el art rock y el progresivo. Nace el año 2014 con integrantes oriundos de la región de Coquimbo, los cuales plasman en su música la diversidad de gustos e influencias musicales que han hecho parte de sus vidas, logrando así una mixtura de sonidos, ambientes y temáticas que dan vida a este proyecto musical en constante cambio y desarrollo. El año 2017 concretan la grabación y lanzamiento de su disco Edenea, cuya temática explora las vivencias de su protagonista, Asnataru, y una vida que de pronto se transforma en una serie de experiencias extrañas, divergentes y hasta paranormales que le hacen cuestionarse la solidez de su realidad y la posible existencia de otras realidades, más allá de lo que los sentidos pueden percibir. La banda ha tenido un muy buen recibimiento y acogida dentro del mundo del rock progresivo, tanto en el medio nacional como internacional, lo cual se ha concretado en la difusión de su material en diversos medios que han halagado su trabajo tanto en la forma como en el fondo. La banda hoy se encuentra desarrollando trabajo de estudio, preparando su segundo disco, cuyo nombre aún no está definido. Hace unos meses lanzaron su último sencillo llamado Inesperada Alquimia, el cual fue impulsado y promocionado por Radio Futuro a través del programa Udara, Mujeres y Rock, colectivo que organiza un festival del cual Grava será parte este año en el mes de noviembre. La banda está integrada por Roberto Montoya en la guitarra, Paolo Holguín en el bajo, Carlos Castillo en la percusión y Paula Ortiz en la voz, letras y arreglos vocales. Les dejamos entonces con nuestra banda invitada de esta semana, Grava. Hola amigos de Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado. Mi nombre es Paula, soy la vocalista de la banda Grava, banda de rock progresivo y art rock de acá, oriunda de la cuarta región de Coquimbo y sus alrededores, y quisiera agradecer ampliamente a los chicos del programa por habernos hecho esta invitación, que esto es lo que falta, abrir espacios tanto virtuales como físicos y abrir la cooperación entre bandas y entre quienes tienen la grata y difícil tarea de la difusión de las artes y de todas sus vertientes. Una de las maneras de luchar también contra este sistema inclemente es propiciar esto, que para el sistema capitalista no es importante, que es darle voz a las personas que estamos haciendo cosas para expresar y para tratar de romper la monotonía de todo lo que tiene que ver con productividad.
Así que muchas gracias y un abrazo gigante a los chicos del programa. El tema que escucharemos a continuación se llama Piraña. Es un tema original de la banda Kiltra, banda desaparecida pero jamás olvidada, y regrabado en el 2019 con Grava. Quisimos apropiarnos de este tema hecho originalmente por la rabia, el descontento, la frustración y la desazón por haber elegido nosotros como país nuevamente a Piraña, quiero decir Piñera, como presidente de Chile, coronando así un sistema nefasto. En fin, escuchen el tema, disfrútenlo y nos vemos. Ojillos de rata, sonrisa macabra, bracitos cortos, garras afiladas, cuencas vacías, miradas sin alma, venas sin sangre, corazón
Estamos de regreso acá en Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado. Recordar que nos pueden escuchar a través de radiotvcoya.cl. Estamos en nuestro sexto programa, en una continuación ya de una temática que es la transición energética, una trampa del capitalismo energívoro. La semana pasada estuvimos conversando junto a Eli sobre el colonialismo energético y la sociedad energívora. Y este programa estaremos conversando sobre las energías renovables no convencionales. Eli, por favor, cuéntanos un poco sobre estos términos y estos nuevos conceptos. Sí, me voy a remontar al programa 4, ¿ya? Donde hicimos la introducción a los temas de transición energética. En esa oportunidad yo planteé que cuando hablábamos de transición energética nos estábamos refiriendo al desplazamiento de los hidrocarburos como matriz energética, como base del modelo energético imperante en nuestras sociedades, hacia una matriz energética basada en energías renovables no convencionales. La idea es, en este capítulo, profundizar, entregar algunos datos duros también para sostener nuestros argumentos críticos sobre este fenómeno. Sobre ese punto, yo quería reiterar una idea que fue señalada en el programa 4, y es que los medios de comunicación, la política pública, digamos, los espacios de poder institucional asociados al modelo corporativo de transición energética, han instalado la idea que las plantas fotovoltaicas, que es lo que acá conocemos como los paneles solares, que las plantas eólicas o aerogeneradores, como también se les llama, ¿ya? Son energías renovables no convencionales. Y lo que estamos planteando es que eso no es así, ¿ya? Hay una muy importante confusión entre lo que es la energía renovable del viento, la energía renovable del sol, que finalmente tiene sus propios ritmos, que está articulada a una serie de procesos ecológicos, que finalmente es la que sostiene la vida en este planeta, incluso mucho antes de que el animal humano ya caminara la Tierra, ¿ya? Esas son energías renovables, ¿ya? Esas son energías que tienen su propia ritmicidad, ¿ya? Que están asociadas a una serie de procesos ecológicos complejos. Pero una cosa muy distinta son los artefactos tecnológicos que conocemos como fotovoltaico, que conocemos como panel solar. Esas son tecnologías, ¿ya? A eso le podemos llamar dispositivos de captación de energías renovables, ¿ya? Pero no son energías renovables en sí mismas. Entonces ahí hay una confusión que yo creo que es intencionada, porque tiene el objetivo político de limpiar ese tipo de artefacto, ¿ya? Tiene el objetivo político de legitimar los procesos de industrialización violenta de esos artefactos, ¿ya? Entonces, me parece que la confusión es una estrategia comunicacional que persigue objetivos políticos. Una segunda idea, que también fue señalada en el capítulo 4, es que en el caso chileno, eso también lo estamos viendo en otras sociedades de América Latina, lo que se está promoviendo con la transición energética es un proceso de muy intensa industrialización de esos dispositivos de captación de energías renovables, ¿ya? Chile pretende posicionarse a nivel global como una potencia de este tipo de energías, instalarse en los mercados globales como una potencia exportadora, ¿ya? La idea es producir esta energía aprovechando las condiciones climáticas que se dan en estas tierras con la intención de exportarla. ¿Exportarla dónde? A las sociedades energívoras del norte global. Ahora, si analizamos las energías renovables en tanto dispositivos de captación de energía, vamos a encontrar una serie de situaciones que resultan muy problemáticas, ¿ya? Por una parte, estamos hablando de hectáreas, hectáreas y hectáreas, campos enormes
que ocupan un espacio que tradicionalmente ha sido habitado por comunidades humanas. Entonces esos espacios ya no se orientan a reproducir la vida humana en este caso, sino que se plantean como un enclave energético, ¿ya? Entonces hay desplazamiento territorial, eso es importante. Hay pérdida de biodiversidad, porque de hecho los mismos fotovoltaicos capturan la energía solar y de esa manera interrumpen la fotosíntesis y todos los procesos asociados a la generación de la vida que la fotosíntesis sostiene. Entonces hay problemas directos en la biodiversidad, se pierde la biodiversidad, ¿ya? También hay problemas porque se degrada el paisaje, ¿ya? No solamente pensémoslo en un sentido estético, muchas veces vinculado al valor turístico. No lo estoy diciendo en ese sentido, aunque lo tiene también, ¿ya? Sino que lo estoy diciendo en que los paisajes en sí mismos son construcciones culturales. Los paisajes están cargados de memoria, los paisajes están cargados de significados que tienen que ver con la historia de los pueblos, ¿ya? Y todo eso construye un paisaje, construye un territorio que opera como una matriz cultural. Entonces, cuando estos territorios son intervenidos con estas megaplantas de lo que se llama renovables no convencionales, aquello se degrada, se rompe el vínculo con el territorio, el paisaje se transforma, ¿ya? Pero más allá de eso, también podemos reconocer efectos muy concretos en las cadenas de biodiversidad, principalmente en el caso de las aves, ¿ya? En el caso de los eólicos, las aves se desorientan y las aves terminan por colapsar, chocar con los eólicos. Y en el caso de los fotovoltaicos, también hay un problema con las aves, porque las aves, lo voy a decir así, se deslumbran, se ciegan con la luz, con la luz que generan estas plantas fotovoltaicas, y eso también genera que coalicionen con ellas, ¿ya? Entonces ahí nuevamente podemos ver un efecto en la naturaleza no humana de este tipo de instalaciones, de estas megaplantas, sean eólicas o sean solares. Pero además tenemos que pensar, ya situándonos en la experiencia humana, y tomemos el caso, por un tema de tiempo, tomemos solo el caso de los eólicos. Los eólicos en su girar generan un ruido, ¿ya? Y ese ruido tiene efectos en la salud humana. Dolores de cabeza por el continuo ruido que generan los aerogeneradores, ya el zumbido, ya. Entonces hay problemas de concentración, pero también problemas vinculados a la salud mental, ya, que derivan directamente también de esta exposición a ese continuo tronar, digámoslo así, de los aerogeneradores. Entonces me parece sumamente importante reconocer que la industrialización genera desplazamiento territorial, genera pérdida de biodiversidad, degrada el paisaje cultural, genera muerte de aves y al hacerlo rompe las cadenas alimenticias de la naturaleza y además genera estos efectos en la propia salud humana. Entonces ahí tenemos problemas, pero no son los únicos problemas. Vamos a seguir con esta conversa, pero antes escuchemos un nuevo tema de nuestra banda invitada de la semana, Grava. Inesperada alquimia, el siguiente tema es y será parte del segundo disco, el disco que tenemos ahora en barbecho, que estamos terminando de grabar. Ojalá lo tengamos listo antes de fin de año o a todo reventar para principios del año siguiente. Es la segunda parte y la parte culmina en realidad del viaje que inició la protagonista en nuestro primer disco, Edenea. Este tema refleja principalmente la desesperación por no entender, por no saber cuál es su realidad, cuál es realmente su esencia, la desesperación por querer romper esta piel que enmarca realidades ocultas y querer descubrir, abrir los ojos a la realidad, a la verdad y a su verdadera esencia. Bueno, descúbranlo ustedes mismos,
escuchen la musicalidad que traduce a la perfección, creo yo, todo lo que les estoy relatando y escuchen la letra, que también es importante. Un abrazo para todos.
Estamos de regreso acá en Rock y Territorio derribando el metro cuadrado. Estamos hablando junto a Eli sobre la transición energética, una trampa del capitalismo energívoro. Parte 3, estamos hablando sobre las energías renovables y no convencionales y todas las políticas extractivistas. Eli, por favor. Quiero partir retomando una idea. La industrialización, el intento de industrialización de estas plantas, de artefactos, de dispositivos que captan energía renovable, que es lo que acá conocemos como plantas solares y plantas eólicas, genera verdaderas zonas de sacrificio energético, porque ahí la vida ya no se puede reproducir. Pero también el desarrollo de las energías renovables no convencionales a escala industrial genera otros problemas y tienen que ver con la construcción misma de estos artefactos. Cada uno de ellos, la elaboración, la producción del panel fotovoltaico, de la placa solar, como le llamamos acá, ¿ya? El diseño y la elaboración misma de lo que llamamos eólico, eso también genera problemas. Y el principal problema que genera es que va de la mano con una intensificación del extractivismo megaminero, ¿ya? Estos artefactos requieren en su construcción una enorme cantidad de minerales. Por eso es que decimos que no son renovables. No son renovables porque los materiales con los cuales se construyen no lo son. Son principalmente minerales, ¿ya? Y eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿ya? Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos requieren muchísimo cobre, requieren también acero, ¿ya? Requieren plata, requieren cobalto, ¿ya? Requieren muchos minerales que no son renovables, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la tecnología en sí no lo es. Y eso es importante. En el caso de los eólicos también, ¿ya? Se requiere muchísimo cobre, níquel, se requiere zinc, se requiere hierro y acero, se requiere molibdeno, se requiere una serie de minerales, ¿ya? Entonces, para poder construir esos artefactos es necesario acelerar las dinámicas de extracción de la megaminería. Entonces, cada vez que se avanza en la transición energética, se avanza también en la depredación minera. Y eso me parece que es sumamente importante, que hay que tenerlo claro. Ahora, por una parte, tenemos la elaboración de estos artefactos, ¿ya? Pero tenemos que reconocer que tanto los eólicos que operan con el viento, como los fotovoltaicos que operan con el sol, son tecnologías que captan energías que son inestables. De noche no hay sol, ya el viento no es una constante, hay horarios, hay temporadas del año en las cuales va a haber más viento, va a haber menos viento. Entonces eso genera una inestabilidad en la captación de este tipo de energía. Y eso lleva a generar también tecnologías para almacenar. Y es ahí donde los minerales no metálicos, principalmente el litio, van a tener un rol protagónico, ¿ya? Porque no basta con captar energía si es que esa energía no se puede almacenar. Porque si no se almacena, entonces no se puede organizar la distribución. Y ahí es donde se genera una enorme demanda de litio, también de cobalto, pero principalmente de litio, para lograr almacenar aquello, ¿ya? En el caso de Chile, hay que tener claro que para Chile la transición energética, no digamos Chile, ya digamos para el empresariado chileno, para el gobierno neoliberal chileno, para el Estado neoliberal chileno, la transición energética supone una enorme oportunidad de negocio en torno al cobre, ¿ya? El año 2022, considerando el camino que está tomando la transición energética, se presentó el año 2022 la Política Nacional de Minería, ya que está pensada en un largo plazo hasta el año 2050.
Y ahí lo que se plantea es que Chile se mantenga así como líder mundial en la producción de cobre, que ahora tiene muchísima demanda debido a lo que ya señalé, y se plantea que para el año 2030 se aumente un 20% la producción de cobre de la gran minería y que un tiempo más adelante, para el año 2050, se aumente en un 50% la productividad de cobre de la gran minería. Entonces eso supone, desde la década del 20, o sea, cuando todavía estábamos en pandemia, abrir un muy acelerado proceso de exploración y de explotación de nuevas minas, ¿ya? Entonces, por eso, después de la pandemia, estamos viviendo un periodo de tiempo en el cual muchísimos proyectos mineros han logrado su calificación ambiental, en el cual muchos proyectos están acelerando sus procesos de evaluación ambiental, ¿ya? Porque esta década va a ser la década de la megaminería del cobre. Sabemos también ahí en la parte baja de la cuenca del Elqui que ya estaría este año 2023 en construcción la mina Arqueros, ¿ya? Que es una mina que va a producir cobre, ya en un sector sumamente vulnerable a lo que acá conocemos como las bajas de quebrada, que es lo que se llama en otros lugares los aluviones, ¿ya? Que va a potenciar la vulnerabilidad de ese territorio, y al hacerlo también va a generar un riesgo para el río Elqui, y al hacer aquello, ese riesgo también lo vamos a padecer en el borde costero. Si las aguas del río Elqui, ¿ya? En un aluvión arrastran la borra, arrastran el residuo del mineral, arrastran ya lo que queda de esas faenas, ¿ya? O derrumban con la fuerza de las aguas, de las lluvias, derrumban los relaves que van a estar asociados a la mina Arquero en ese sector, eso va a contaminar el río Elqui. Y nosotros vivimos en el borde costero de las aguas que ese río nos provee. Entonces hay ahí una amenaza sumamente importante. No me quería desviar del tema, pero lo que sí quería plantear era esa relación, ¿ya? La relación es en la construcción de estos artefactos, de estas tecnologías para captar energía del sol, para captar energía del viento, se requiere mucho mineral, metálico, principalmente cobre, pero también no metálico como litio, ya, lo que permite almacenar lo que estas tecnologías captan. Y eso genera, por lo tanto, una mayor necesidad de expandir la frontera minera, de abrir nuevos proyectos mineros. Y la minería pone en riesgo las fuentes de agua, y al poner en riesgo las fuentes de agua, pone en riesgo la reproducción misma de la vida humana, la vida no humana. Entonces, ahí se nos presenta otro problema asociado a las energías renovables no convencionales. Y también yo quería señalar que asociado a las energías renovables no convencionales, hay que señalar que cuando se piensa la transición energética, la importancia que se le da a las energías renovables no convencionales es porque se está pensando sostener la matriz energética en base a la electrificación. Eso es sumamente importante, ¿ya? Es una matriz que se piensa desde lo eléctrico. La idea es dejar los hidrocarburos y pasar a la electrificación, ¿ya? Eso se ha normalizado. Pareciera ser que no hay otro tipo de energía que no sea la energía eléctrica. Ahora, esa energía eléctrica, como lo dijimos la semana pasada, debiese responder, bajo estas lógicas capitalistas, debiese responder a las necesidades de las sociedades energívoras del norte global. Entonces la idea es los 5 vehículos a combustible fósil ahora electrificados, ¿ya? Y eso nos genera también una intensificación de la demanda de minerales. Yo acá tengo unas cifras que son tomadas de la Política Nacional Minera que se presentó en Chile el año 2022. Quiero dar de ahí las cifras, ¿ya? Por ejemplo, un bus transporte público convencional, así como los que se suelen usar en Santiago, acá entre Serena y Coquimbo, en promedio requiere 68 kilos de cobre, ¿ya?
Un bus eléctrico requiere 300 kilos de cobre. Entonces es muchísimo más. Un auto normal que funcione con hidrocarburos requiere 23 kilogramos de cobre. Un auto eléctrico requiere 80 kilogramos de cobre. ¿Ya? Es mucho más del doble, es casi 4 veces lo que requiere. ¿Ya? En el caso del litio, sabemos que un bus eléctrico requiere 200 kilogramos de litio. Un auto eléctrico requeriría de 1 a 50 kilogramos y una tablet, como las que solemos usar, requiere 30 gramos ya de litio. Ahora, no invisibilicemos que hay personas que no tienen ninguno de esos artefactos y que generalmente son las personas que viven en los territorios en los cuales para extraer ese litio o para extraer ese cobre se va a devastar la naturaleza. ¿Ya? Se van a contaminar las fuentes de agua, se va a impedir la reproducción de las cadenas alimenticias, se va a romper los ciclos ecológicos, ¿ya? Para poder alimentar el celular, para poder sostener el auto eléctrico, que no va a estar ahí, Se le traspasa a las personas, ya muchas veces empobrecidas, en condiciones de exclusión social, violentadas de múltiples maneras, se les traspasa la responsabilidad de hacerse cargo del problema climático, cuando en realidad lo que se les está pidiendo es que se vuelvan a sacrificar una vez más para mantener el consumo voraz del capitalismo central. Eso me parece que es sumamente importante de reconocer que hay ahí una manipulación discursiva, ¿ya?, que trata de legitimar este avance extractivista de la megaminera, presentando a la gente la necesidad de que se sacrifique por el planeta, pero en realidad no se va a sacrificar por familias que están pasando hambre en África. No le están pidiendo que se sacrifique, con las juventudes empobrecidas del Caribe, ya no le están pidiendo que se sacrifique por eso, le están pidiendo que se sacrifique para que la familia en el norte global que tiene 5 autos los pueda seguir teniendo. Entonces ahí se reproduce nuevamente la desigualdad. Y lo último que yo quería señalar es que cuando hablamos de estos artefactos, no solo del artefacto captador, o sea, el fotovoltaico, el eólico, sino cuando hablamos también, por ejemplo, de la electromovilidad, de los buses, de los autos, etcétera, hay que considerar también que eso no puede entrar en lógicas de reciclaje. Ya hay minerales que no se pueden reciclar, sobre todo cuando son minerales no metálicos. No existe tecnología que permita la reutilización. Entonces también ahí se construye un mito, y eso creo que es súper importante de ir despejando esos mitos, como para poder también reconocer que solo operan como estrategias de control, estrategias de pacificación, etc. Muy bien, Eli. Estamos viendo ahí la profundización de estos temas que siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero tratamos ahí, Eli trata de resumir de forma consensa todos estos puntos de vista. ¿Te parece, Eli, si pasamos a voces territoriales y volvemos acá con Rocky Territorios derribando el metro cuadrado? Vamos a escuchar esas voces desde los territorios. Y seguimos con voces territoriales. Estamos en la cuenca del Elqui, estamos en Vicuña, para tener una pequeña entrevista acá con Manuel sobre la situación del agua en la cuenca del Elqui. Sabemos que estamos en una situación muy dura de crisis hídrica, que no tiene que ver especialmente con los problemas de cambio climático, sino con el despojo, con el saqueo de agua. Se ha acuñado acá en la cuenca una consigna muy, muy fuerte que señala: no es sequía, son los fondos. En ese contexto queríamos preguntarte cuál es el conflicto que se está desarrollando en torno a los canales de regadío. Bueno, como dices tú, el conflicto surge a raíz de lo que es el acaparamiento del agua y el robo del agua directamente por parte de los fundos, de los fondos que están acá en la parte media y alta del Valle del Elqui. Son cerca de 4 fondos nada más que están ligados a ciertas familias con bastantes vínculos políticos, que son los Ruiz Tagle, la familia Alaman, Luxi y la familia Barros Tocornal. El conflicto particularmente con los canales sucede que
dada estas condiciones de escasez hídrica, se implementa un decreto de escasez hídrica que implica la intervención de las cuencas en cuanto a la distribución del agua. Hace ya cerca de bastantes años este decreto surge a conveniencia de estos fondos y permite que el agua de los pequeños regantes de los canales, la toma de agua sea disminuida. Por ejemplo, hay canales que están funcionando actualmente al 20% de su capacidad, con todos los problemas que ello acarrea. Ya por lo menos la siembra de hortalizas y de verduras acá en la parte media y alta del Elqui ya prácticamente desapareció debido a la escasez de agua, producto de estos robos de agua, pero los fondos no dejan de ampliar sus cultivos. O sea, si bien ahora cualquier canal de un pequeño regante está con un 20% de agua, el fondo más cercano, que es el fondo Atacama, está ampliando su monocultivo de palto cerca de 60 hectáreas. Y eso viene sucediendo hace cerca de 2 o 3 años, cuando empiezan a aparecer nuevamente estos decretos de escasez hídrica. Otra de las cosas que aparecen con estos decretos son algunos programas especiales para mejorar la distribución de estas aguas, de la poca agua que queda por lo menos para las personas más pobres, y se empieza con un programa de entubamiento. Hay que entender que los canales acá, por lo menos en la parte media y alta y también baja del Elqui, tienen por una edad media de 200 años, igual tienen muchos, son incluso hasta, nos atreveríamos a decir que son hasta prehispánicos. Ya ha tenido hay todo un ecosistema asociado al canal y una forma de vida asociada a este tipo de canal. El entubamiento impacta directamente en cuanto a que se corta toda la vegetación y la flora que habita en él, como también el acceso a las personas que viven en torno al agua del canal. Estos programas se empiezan a implementar poco a poco, se empiezan a intervenir los cauces de estos canales por medio de entubamiento, causando justamente los conflictos como locales, tanto por la distribución del agua, como también por los trabajos que provocan estas obras, por los impactos que provocan estas obras en cuanto a que se secan estos árboles, en que empiezan, no sé, por el zorro que tomaba agua en ese entonces en la parte alta del canal, ahora tienen que bajar a las casas, empiezan a acercarse los animales como silvestres a las casas, se empiezan a comer los animales domésticos, empiezan a desaparecer los gatos, las gallinas y todo eso, producto que se rompe con un ecosistema que había permitido estos canales. Los conflictos actualmente, por lo menos en la comuna de Vicuña, están en 2 lugares, particularmente en Yaguitas y actualmente en la zona del Tambo. Estos conflictos están vinculados a las comunidades de regantes, con la comunidad que no son regantes, pero que tienen afectaciones por el proceso de entubamiento. Tienen que entender que los mayores accionistas de estos canales son fundos. Por lo menos en Yaguita, el canal que está en conflicto y que los vecinos y las vecinas tienen paradas las obras ya hace 3 años, es el canal Miraflores, que alimenta alimenta varios fundos, entre ellos el fundo del Arenal, que pertenece a la familia Alamán, y hay otro sector que también alimenta, que es el fundo que está en Puyalli, que es de un colono italiano, que es Porfirio. Esos canales están siendo entubados a beneficio justamente para poder proteger el agua de estos fondos, para poder seguir protegiendo el saqueo de estos fondos. ¿Cómo se están organizando a nivel local para enfrentar, digamos, esta situación? ¿Se han generado ya actividades, reuniones? ¿En qué proceso estaría? Mira, por lo menos hay varias estrategias que se pueden visualizar en la orgánica que están frenando, la orgánica de estos vecinos que están frenando estos trabajos, y pasan por temas como legales, administrativos, poniendo recursos de protección para poder parar las obras, poniendo reclamos en las distintas y haciendo presentes y mesas de diálogo
como por lo menos de los distintos servicios que tienen que ver esto, DGA, la CNR, Ministerio de Agricultura, la DOH, hay un montón de servicios estatales que están financiando estas obras son subvencionadas por el Estado, eso es lo que hay que aclarar, subvencionadas directamente para los fondos, y los vecinos están llevando a cabo esas cosas, ese tipo de estrategia, cosa que no le ha resultado muy bien porque justamente el Estado es parte de esta problemática, es quien financia finalmente los entubamientos y quien ha promovido, quien es el responsable de promover por lo menos esta forma de trabajar con los canales, y también la otra es directamente por medio de la protesta y la difusión, y eso yo creo que es lo que ha generado como más impacto directo en cuanto al frenar estas obras. Gracias, Manuel, y probablemente en otra oportunidad retomaremos la conversación. Y ahora les invitamos a escuchar una muy interesante grieta reflexiva. Desde el norte semiárido, el mariconeo pobre y sudaca se posiciona en contra de las empresas de diversidad sexual y sus discursos, fundaciones elíticas que negocian las muertes del mariconeo pobre con el Estado y el empresariado. Por eso decimos, gritamos, gemimos, mariconeo y aguas libres, mariconeos emancipatorios por la abolición del régimen heterosexual y el capital. Noticiero extractivista. Huasco. Termoeléctrica Guacolda renegoció deuda con acreedores extranjeros. La empresa aterricida no tiene intenciones de abandonar el negocio en Huasco. En julio de 2021, Capital Advisor, gestora de fondos especializada en finanzas, adquirió el 50% de participación que AES Andes tenía en la propiedad de las 5 unidades termoeléctricas de Guacolda, en tan solo $34 millones. Como parte de la transacción, debió asumir el pago de un bono por $500 millones, con vencimiento al año 2025, el que había sido comprometido previamente. Este año, 2023, la compañía ha renegociado esa deuda con los acreedores extranjeros. Así, de los 500 millones originales de dólares, el 50% de la deuda ya se pagó. Un 33% se refinanció al año 2030 mediante la emisión de un nuevo bono y otro 16%, equivalente a $84 millones, deberán ser pagados dentro del plazo original. Este mes de septiembre, la compañía también realizó una disminución de capital por un total de $140 millones. Estos movimientos financieros indican que la empresa no tiene intenciones de dejar su lucrativo negocio en el territorio huasquino. Al parecer, tampoco tiene urgencia en responder con los compromisos de reconversión asociados al proceso de descarbonización. Hay que recordar que el ex dueño de Guacolda, AES Andes, comprometió de forma voluntaria el retiro de las unidades termoeléctricas que funcionan en base a carbón para el año 2040. Sin embargo, hasta el día de hoy, la empresa no ha definido plazos ni procedimientos concretos para cumplir ese compromiso, por lo que la población humana y no humana de Huasco sigue día a día absorbiendo metales pesados. Según La Tercera, un diario servir al empresariado depredador, la empresa se encuentra evaluando como alternativas para la reconversión utilizar biomasa y/o gas natural, lo que implicaría nuevos tipos de turbinas para la generación eléctrica y sistemas de almacenamiento que sean alimentados por fuentes de generación renovable, lo que supone mayores modificaciones al sistema y por ende más inversión. De nuestra parte, solo señalar que reemplazar carbón por gas no resuelve los graves problemas de contaminación que provoca la planta,
Pero no nos sorprende, pues el mismo Ministerio de Energía ha anunciado el gas como combustible de transición, abriendo así un nuevo nicho de negocios. De Guacolda, ¿qué más se puede esperar? Se trata de una empresa aterricida y genocida que lleva décadas devastando la cuenca de Huasco con la autorización y el resguardo del Estado chileno, que sacrifica la vida ante la voracidad del capital. La situación actual de Guacolda es un ejemplo claro del poder empresarial y de las falacias de la mal llamada transición energética chilena. El presidente Gabriel Boric y su ministra ecologista, Maísa Rojas, son responsables directos del accionar criminal de Guacolda en Huasco. Desde la cuenca de Elqui va nuestra solidaridad con las incansables y creativas resistencias de esas tierras. Noticiero extractivista. La Serena. Dictan sentencia a militares asesinos de Romario Veloz. El pasado 12 de septiembre, la tercera sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de La Serena dio a conocer las sentencias de los militares del Ejército de Chile responsables del asesinato de Romario Veloz y de las graves heridas causadas a César Vélez y Rolando Robledo el 20 de octubre de 2019, cuando, en el contexto de la revuelta, los militares chilenos atacaron a cientos de personas autoconvocadas, que en esta ocasión se manifestaban en las cercanías del Mal de La Serena. Tras un mes de juicio, los acusados fueron encontrados culpables, estableciéndose la siguiente condena. Capitán José Faúndez, 15 años de presidio mayor en su grado medio. Carlos Javier Robledo, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Milovan Rojas, 5 años de presidio menor en su grado máximo. Y José Arenas, 5 años de presidio menor en su grado máximo. Si bien el tribunal ha condenado a estos asesinos, no debemos olvidar la responsabilidad del criminal Ejército de Chile en este y también en otros casos ocurridos durante la revuelta de octubre. Las responsabilidades son personales, pero también son institucionales. No debemos olvidar que el glorioso ejército chileno una vez más atacó al pueblo desarmado a plena luz del día. No debemos olvidar que el Estado terrorista chileno les dio las armas. Sabemos que lo volverá a hacer cada vez que sienta amenazados sus intereses de clase. Por eso, este 2023, nuestro llamado es a no claudicar ante la agenda contrainsurgente impuesta por el criminal gobierno de Gabriel Boric. Esta primavera, esperamos que las cenizas de octubre fertilicen la insurrección. Hay que recuperar la calle, hay que recuperar la calle. La Serena, 11 de septiembre. Intensa movilización popular desborda el espectáculo conmemorativo orquestado por el gobierno y la partidocracia corrupta. Este 11 de septiembre, mientras el pacificador Gabriel Boric desplegaba violentamente sus aparatos de represión por nortes y sures, y la telebasura lucraba recreando, según sus intereses, la memoria histórica, en la ciudad de La Serena, borde costero de la cuenca del Elqui, el pueblo combativo salió a las calles, honrando las luchas del pasado y actualizando su compromiso con las del presente. Fue un escenario complejo. Por un lado, la marcha oficialista, liderada por el neoliberal Partido Comunista Chileno, que recorrió las calles escoltado por pacos y pacas, hasta llegar al escenario montado en el frontis de gobierno regional, donde compartió primera fila con el alto mando de los milicos. Sí, comunistas y militares cordialmente juntos.
Sin duda, una escena vergonzosa que ratifica la alianza del Partido Comunista con el poder constituido. Nada nuevo, ya lo sabemos. Por el otro lado, estaba el bloque autoconvocado, popular y anónimo, que poco a poco fue creciendo hasta sumar la fuerza necesaria para desbordar el control policial y romper la tranquilidad desvergonzada del acto oficialista. Tras 50 años, las calles de La Serena evidenciaron un fuerte antagonismo político que esperamos se intensifique. Ni perdón ni olvido, no son comunistas, no son socialistas, son oportunistas. Fueron algunos de los mensajes que se leía en los lienzos y muros de la ciudad. Noticiero extractivista. Les invitamos a escuchar nuevamente la banda invitada de esta semana, Grava. El siguiente tema se llama 4 años en el desierto y es parte de nuestro primer disco que sacamos el 2017, grabado íntegramente en el Centro Cultural Palace. Habla y relata una parte del viaje de descubrimiento, de autodescubrimiento y de descubrimiento de su realidad de la protagonista de nuestro disco, Asnataru, que de pronto, después de estar viviendo durante años una vida y una infancia relativamente normal, comienza a ver bifurcaciones, brechas y cosas que le hacen pensar que su realidad quizás no es tan real como pensaba. Esto es un viaje que está en proceso y que va a culminar en nuestro segundo disco, el cual estamos grabando ahora. Disfrútenlo. Muchas veces sintió el dolor fugaz, como una víctima sin luz artificial. Acompañada de astros y calor natural, creciendo entre alusiones y heridas castigadas a causa de la luz solar.
invitaciones, avisos y convocatorias. En La Serena, Coordinadora El Terral continúa su ciclo de conversatorios, una larga y angosta sala de espera, 50 años de neoliberalismo. A 50 años del golpe, cuando Gabriel Boric actualiza el legado pinochetista, imponiendo una violenta agenda represiva y fortaleciendo el poder empresarial, la Coordinadora El Terral invita a un ciclo de conversatorios críticos y situados para informarse con compás de lucha y problematizar colectivamente este momento histórico. Este jueves 28 de septiembre corresponde el conversatorio Crisis de la izquierda y las posibilidades para un proyecto emancipador, el cual será presentado por Rafael Agassi. La actividad contempla feria contrainformativa con Humberto Marzocchi Libros, la biblioteca itinerante colectiva Rosa Faúndez y, por supuesto, el paño anti-extractivista del colectivo El Quintral. También habrá pancitos veganos y queque para compartir y colaborar con la autogestión del ciclo de conversatorios. Este evento se desarrollará desde las 18:45 horas en el Liceo Marta Brunet. Esto es Avenida Diaguitas con Pedro Pablo Muñoz en el centro de La Serena. En Coquimbo se estrena documental Los Ángeles de Guayacán. En Coquimbo se invita a la presentación del documental Los Ángeles de Guayacán, obra que aborda la historia de los niños Rodrigo Palma Moraga, de 8 años, y Jimmy Christie, de 9 años, desaparecidos en la Navidad de 1973 en el sector de Guayacán, puerto de Coquimbo, y cuyos cuerpos fueron hallados enterrados 5 años después, constatándose que su muerte fue causada por impactos de bala de grueso calibre que solo usa el ejército chileno. La investigación llevó a relacionar la desaparición de los niños con la intervención de militares, quienes estarían vinculados al asesinato y posterior desaparición de los cuerpos de estos infantes. Este caso da cuenta de los terribles crímenes y violaciones a los derechos humanos de las infancias durante la dictadura cívico-militar, crímenes que aún permanecen impunes. El documental contó con la colaboración del colectivo Baldosas por la Memoria y el financiamiento de los fondos concursables para proyectos de cultura y sitios de memoria 2023. El estreno del documental se realizará el viernes 29 de septiembre a las 16 horas en la Casa de la Memoria, esto es, calle Bernardo Higgins, 1752, en el puerto de Coquimbo. Estamos de regreso acá en Rock y Territorio, derribando el metro cuadrado. Se nos pasó el tiempo volando, ya estamos llegando al cierre de este sexto programa. Y nada, agradecer nuevamente a todas las personas que se vienen integrando a este programa radial y las que nos vienen acompañando hace ya 6 programas desde distintos territorios, de distintos lados, tanto de Coquimbo como del país, incluso del extranjero. Nos escuchan en las tierras de Gualmapu, sabemos que nos están escuchando en Chillán. Saludamos también a la gente de Viña, Valparaíso, de Santiago, más cerquita por acá, a la gente de Huasco, a la gente de Vallenar. En la cuenca, saludos a Vicuña, sus alrededores, La Serena y Coquimbo, que es donde estamos acá en el borde costero de la cuenca del Elqui. Y los saludos también a los compas, a las compas que nos escuchan desde Argentina, desde Brasil, también desde las Europas. Ya sabemos que allá también florece el pensamiento crítico.
Así es que les mandamos un cariñoso saludo y ojalá que nos sigan acompañando en los capítulos venideros. Chao, nos vemos la otra semana. Nos despedimos y recuerde escucharnos todos los miércoles de 15 a 16 horas en el www.radiotvcoya.cl desde cualquier territorio. Síguenos en @rockyterritorios.dmt2. Rock y Territorios, derribando el metro cuadrado.